Buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Soy Alejandra Álvarez. Doris Parada nos acompaña con la interpretación de lengua de señas. Hoy, estos son nuestros titulares. Sube a 19 el número de contagiados por coronavirus en Guatemala mientras entra en vigencia toque de queda como medida preventiva para contener propagación. El presidente Alejandro Yamatei visitó Quetzaltenango para supervisar el hospital provisional que será habilitado en los próximos días para atender casos de coronavirus en el occidente del país. Asociación Bancaria anuncia diferimientos y esperas en créditos por emergencia de COVID-19. Autoridades locales implementan medidas de seguridad en algunos municipios. Le presentamos un recorrido por diferentes departamentos. Presidente Donald Trump anuncia nuevas medidas mientras más países piden a sus ciudadanos mantener distanciamiento social para evitar la propagación de coronavirus. Y en 4 semanas el Comité Olímpico Internacional fijará una postura sobre los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Fíjese usted, esta tarde las autoridades de la Policía Nacional Civil hicieron los recorridos correspondientes para que la ciudadanía cumpla con el toque de queda. Más de 30,000 agentes están en las calles en este momento. Estos son los detalles. Resguárdense en su casa. Tienen menos de media hora para estar resguardados en casa. La colonia Roosevelt en la zona 11 fue la ubicación en donde el director de la Policía Nacional Civil y varios agentes iniciaron el recorrido a eso de las 3:30 de la tarde para anunciarle a la población que quedaba poco tiempo para el toque de queda que iniciaba a las 4 en punto, según había anunciado el presidente Alejandro Yamatei este sábado. El director Ervin Mayen, en el Corvette de la PNC, anunciaba a los vecinos del lugar que debían ingresar a sus hogares, de lo contrario serían detenidos. En nuestro recorrido pudimos observar a un grupo de personas que acataba las órdenes. Sin embargo, la mayoría salió de sus casas para grabar con sus teléfonos lo que sucedía. Ahora mismo no tenemos previsto el monto pecuniario de la sanción, pero también tenemos un delito en el Código Penal que se refiere a la acción de que una persona desacate la orden de una autoridad. Estos recorridos se realizarán durante toda la semana y alrededor de 30,000 agentes de la Policía Nacional Civil rondarán las calles, además de miembros del Ministerio de la Defensa Nacional. Lo vamos a hacer a partir de las 14 horas, vamos a comenzar siempre con los llamados preventivos para que la población se resguarde, se ingrese a su domicilio, que es donde tiene que estar, y estarán circulando en las calles más que las fuerzas de seguridad, las personas que se dedican al tema de la salud. Todo el Ministerio de Salud está en emergencia. Las autoridades, luego de rondar las calles de la zona 11, pasaron a la colonia Castillo Lara y calles cercanas a la verbena, donde dieron las 4 de la tarde. Las calles estaban desoladas y se pararon automóviles en los que los pilotos mostraron que trabajaban en farmacias, por lo que sí tienen permitido la libre locomoción. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Miriam Figueroa.
Y tal como ha sucedido en Italia y España en los últimos días, lo hemos visto en las redes sociales, Guatemala se unió esta tarde específicamente a las 16 horas para brindarle un aplauso a médicos, enfermeras, policías y personas que laboran en supermercados, farmacias y todos los que deben salir de sus casas en esta situación de crisis. En estos videos podemos ver y escuchar los aplausos que muchas familias guatemaltecas dieron desde sus ventanas, terrazas y balcones para animar y agradecer el trabajo de todos los que luchan en esta situación ante la propagación del COVID-19. La iniciativa se dio a conocer en las redes sociales y muchos la compartieron para que ese aplauso simultáneo sonara lo más fuerte que se pueda. Bueno, y también en varios departamentos del país, luego de las 4 de la tarde, horario del toque de queda, se veía personas en las calles caminando. Por ejemplo, en Retaluleu habían familias caminando y otras afuera de sus casas. Quienes no acataron la orden de estar en sus viviendas fueron detenidos. Hasta hace unos minutos en Quiché la cifra de capturados era de 16 en Nevaj, y también 7 en Cotzal, 6 en Chajul, 3 en Chichicastenango y en otros puntos también se reportaban capturas. Por otro lado, en Ciudad Real habían 2 personas capturadas. Sololá y Santa Lucía Cotzumalguapa también registraron capturas. Estas personas son llevadas a la torre de tribunales o a los juzgados de sus departamentos, en donde se les da la multa o el tiempo de cárcel que deben cumplir. En otros hechos, un motorista de una empresa repartidora fue arrollado por un automóvil. Lamentablemente, esta persona falleció. El accidente fue en la avenida Reforma. Por favor, tome sus precauciones. Bueno, y en este momento le voy a presentar una cronología de los hechos del fin de semana. Por ejemplo, el presidente Alejandro Yamatei visitó este domingo Quetzaltenango para supervisar el hospital provisional denominado de Feria, que será habilitado en los próximos días para casos de coronavirus en la región del occidente. Veamos. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, supervisó las instalaciones del Centro de Ferias y Mercadeos de Quetzaltenango, CEFEMERC, donde se habilitará un hospital provisional para casos específicos de COVID-19 en la región. Para sacar a la gente con la enfermedad que no quede dentro de los hospitales, sino quede en lugares exclusivamente dedicados para esto. El mandatario explicó que desde este lunes se comenzará con la instalación de 100 camillas y 12 en el área de intensivo para tener todo listo en el menor tiempo posible. Va a tener 100 camas, vamos a poder tener 12 intensivos, como lo tenemos previsto, y vamos a tener un área de expansión, por si acaso fuera necesario, nosotros le pedimos a Dios que no sea necesario. Giovanni Ortega, director del Hospital Regional de Occidente, informó que en el centro asistencial cuentan con el personal suficiente para atender la emergencia. Sin embargo, agregó que de ser mayor el número de contagios, no descarta pedir apoyo. Pero actualmente nosotros en el Hospital Regional de Occidente contamos con aproximadamente 650 enfermeras. También contamos con 240 médicos. También tenemos a los médicos residentes. Entonces, creemos de que ahorita podemos apoyar. El nuevo recinto será el segundo de 5 hospitales provisionales que se pretenden abrir en todo el país. Los otros serán en el Oriente, Petén y la Costa Sur. Para Noticiero Guatevisión, reportó desde Quetzaltenango, Raúl Juárez. En Quetzaltenango, el presidente también informó en conferencia de prensa que el número de casos había aumentado a 18. Al pasar de las horas, a través del canal de gobierno e instalado en el Hospital Temporal del Parque de la Industria, Yamatei agradecía las donaciones de empresas y aprovechó para informar que incrementaba a 19 el número de casos registrados con COVID-19 y que correspondía a una mujer de la capital que se encontraba en cuarentena en el Hospital de Villanueva, siendo familiar del único fallecido por coronavirus hasta el momento. Dar el mejor servicio. También debo... Y algo muy importante, la próxima semana es clave para contener la propagación de coronavirus en Guatemala. Este domingo iniciaron las nuevas medidas preventivas, como ya todos sabemos. Hay toque de queda a partir de las 4 de la tarde.
Desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana de este domingo y por espacio de 8 días, la población tiene prohibido estar en las calles a consecuencia del toque de queda autorizado por el presidente Alejandro Yamatei. La medida anunciada en una rueda de prensa y respaldada en su publicación en el Diario de Centroamérica busca garantizar el aislamiento social que, según el mandatario, es clave para evitar nuevos casos positivos de coronavirus en el país. Habrá algunas instituciones que no estarán regidas bajo la medida de excepción para garantizar que los ciudadanos cuenten con alimentos y medicinas. Se instala toque de queda en nuestro país por 8 días, de las 4 de la tarde a las 4 de la mañana del día siguiente. 8 días. A partir del día de mañana a las 4 de la tarde solo podrán circular vehículos de emergencia de las fuerzas de seguridad. Solo podrán circular los motoristas de las farmacias, para que las farmacias sigan funcionando. También se exceptúan empresas de telecomunicaciones quienes prestan servicios derivados del combustible y los medios de comunicación. Yamatei resaltó la importancia de la prevención para la próxima semana. Estamos entrando en las semanas más peligrosas. De hecho, esta semana es una semana clave para lograr contener el virus esta semana. La recomendación del presidente es que todos aquellos que se vean en la necesidad de salir utilicen una mascarilla como método de prevención. Con imágenes de Miriam Figueroa para Noticiero Guatevisión, Douglas Cuevas. La mañana del día siguiente. Bueno, y también el toque de queda limita la circulación de las personas en las calles y lugares públicos. Las personas que no acaten esta disposición pueden ser detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil, como ya ha sucedido, y ser trasladadas a un juzgado de paz. El Código Penal establece sanciones que van desde una multa, cuyo monto se establece también según la capacidad económica del capturado. Si no cuenta con el dinero para pagar, podría ser arrestado por un tiempo de entre 15 a 30 días. A ver qué pasa con las personas que fueron capturadas en las últimas horas. En esta conferencia. Y ahora le cuento que miembros de la Cámara de Industria, en una conferencia de prensa que se realizó este sábado, hablaron sobre la decisión del cierre voluntario de algunas industrias y explicaron que será gradual. Luego de conversaciones con el presidente Alejandro Yamatei, Cámara de Industria de Guatemala tomó la decisión de hacer un llamado a sus socios para que implementen acciones para generar un cierre de las empresas industriales de manera voluntaria. Dicha acción se hará en forma gradual en la medida que genere el menor impacto posible en las empresas y sus colaboradores, siempre con el objetivo de conservar la salud y el empleo de la población. La decisión fue tomada como prevención ante la propagación del COVID-19 en el país. Las empresas que se dediquen a la elaboración de productos de primera necesidad deberán disminuir la cantidad de empleados y los que se queden en su casa, según Girón, deben llegar a un acuerdo consensuado con los empleadores para determinar las condiciones. Trabajen también con cierto nivel de limitaciones para evitar el contagio. ¿Por qué la industria? Porque la industria es el sector empresarial que aglutina a más personas en espacios cerrados. Entonces la idea es tratar de evitar el contagio y tratar de limitar las operaciones lo más que se pueda. Algunas de las empresas que podrán seguir operando, según la publicación oficial realizada por el gobierno, son las farmacias, la industria farmacéutica, expendios de combustibles, mercados y supermercados, restaurantes en autoservicios, hoteles, empresas de telecomunicaciones, entre otras. Además, luego del anuncio del horario del toque de queda, estas empresas deberán acoplarse a los horarios que el presidente Alejandro Yamatei mencionó. Para nuestras operaciones no es fácil. Sin embargo, hoy nos toca frenar el paso y cuidarnos los unos a los otros, para volver con más fuerza y evitar esta tragedia social y económica de la cual nos sería mucho más difícil retornar. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Miriam Figueroa. Y la Asociación Bancaria de Guatemala informó en un comunicado difundido este fin de semana que sus bancos difieren pagos de tarjetas de crédito, hipotecas y créditos de empresas como medida por la actual emergencia de coronavirus que mantiene en confinamiento a las personas y pide a los usuarios comunicarse con sus bancos para conocer de las disposiciones de cada entidad.
Y el ministro de Salud Pública, Hugo Monroy, dijo que el estado de salud de la niña que fue diagnosticada positiva de coronavirus es estable y que se encuentra bajo constante observación para evitar complicaciones. El funcionario, a su vez, pidió a la población mantener las medidas básicas de higiene para evitar nuevos contagios. El cuadro clínico de ella es estable, ahorita no presenta ningún síntoma. Ordené inmediatamente que se trasladara al hospital. La vamos a tener en intensivo porque nuestro objetivo es que esta niña no le pase absolutamente nada. Ya está en vigilancia pediátrica y no queremos que esta niña se nos vaya a complicar. Por eso, aunque no tenga complicaciones, como siempre he dicho, vamos un paso adelante, ya la tenemos ahí solo por cualquier complicación que esperamos que no se vaya a dar, porque ya la tenemos completamente en vigilancia. Bien, ahora les cuento que el gobierno interino de Bolivia decretó el sábado una cuarentena total para frenar el contagio del coronavirus, medida que entrará en vigencia a partir de este domingo, después de conocer que son 19 los contagiados en el país sudamericano. Además, Colombia entrará en aislamiento general obligatorio para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus a partir de la próxima semana. Esto lo anunció el presidente Iván Duque. El aislamiento preventivo obligatorio entrará en vigencia el martes 24 de marzo a partir de la medianoche y estará vigente hasta el lunes 13 de abril. También el gobernador del estado de Sao Paulo, la capital económica de América Latina y el más golpeado de Brasil por la pandemia del coronavirus, decretó la cuarentena por 15 días a partir del martes, lo que implica el cierre de servicios no esenciales. Y entre las personalidades que han dado positivo para coronavirus se encuentra ahora el tenor español Plácido Domingo, de 79 años, quien anunció este domingo en Facebook que dio positivo por COVID-19, subrayando que tanto él como su familia se encuentran aislados y gozan de buena salud. Y la canciller alemana Angela Merkel estuvo en contacto con un médico que dio positivo por el nuevo coronavirus, por lo que decidió aislarse. Merkel, de 65 años, recibió el viernes pasado una vacuna contra infecciones por neumococo y el médico que le administró la inyección tiene COVID-19. Bueno, en más información internacional, el presidente Donald Trump anunció esta tarde en conferencia de prensa que hospitales de campaña serán instalados en los puntos de Estados Unidos que han sido los más afectados por la pandemia del coronavirus, en los que habrá un total de 4,000 camas. También anunció otro punto importante, y es que empresas de automovilismo serán las responsables de fabricar respiradores. Material that this country needs right now, get them to market or get them to us, we'll pay you a fair price. Y en este momento vamos a hacer un recorrido por diferentes puntos de la República para contarles también qué es lo que se observó en las últimas horas durante el fin de semana. Por ejemplo, el cierre de mercados en la cabecera departamental de Huehuetenango pues se registró y se suman acciones adicionales, pues el personal de salud fumiga en calles y zonas comerciales para evitar la propagación del dengue, otra enfermedad que es atendida junto a las medidas preventivas del COVID-19. Este domingo, por ser día de mercado en algunos municipios como San Pedro Necta, Santa Cruz Varillas y Chantla, hubo aglomeraciones. Largas filas se formaron de quienes pretendían ingresar a mercados. Fue necesario el desplazamiento del ejército para contener el COVID-19. En Malacatancito, las autoridades obligaron el cierre de comercios. Hemos mandado a cerrar negocios, se ha cerrado la municipalidad del municipio de Malacatancito para que no haya mucha aglomeración de personas. Y estamos pidiéndole a la población con volantes que se mantengan resguardados en sus casas para evitar el contagio. En el departamento, 162 personas que viajaron a otros países o que tuvieron contacto con viajeros que no desarrollaron síntomas del COVID-19 tienen vigilancia epidemiológica, a quienes se les visita todos los días en calidad de prevención. Personal de Vectores aprovechó el cierre de mercados para realizar fumigación en las distintas áreas comerciales de la cabecera, donde el 95% de comercio cerró sus puertas al público. La mayoría de huehuetecos atendió la recomendación de quedarse en casa. Desde Huehuetenango, reporta May Castillo, Noticiero Cuatevisión. Bueno, y también ante el aumento de casos confirmados de COVID-19, algunos municipios de Suchitepeques incrementaron medidas de seguridad para quienes quieran ingresar. San Juan Bautista fue el primer municipio que ha implementado estas medidas, como decíamos. Para ingresar al lugar,
se debe utilizar mascarilla y gel antibacterial y se verifica la temperatura de las personas como medida de control. Somos un municipio de paso que tiene conexión con caminos hacia San Lucas, Tolimán, Panajachel, Sololá, que son centros turísticos, y pues queremos evitar que turistas extranjeros puedan utilizar esta vía para poder llegar a su destino, y que en cualquiera de las paradas que puedan hacer en nuestro municipio por una Coca-Cola, por una bolsa de agua pura, eso pueda dejar el contagio en nuestro municipio. Según las autoridades, la medida se tomó por la gran cantidad de turistas que atraviesan el municipio rumbo a Panajachel. Un grupo de coreanos que se dirigía a Panajachel provenientes de Villanueva tuvo que pasar por los controles sanitarios establecidos en la localidad para luego continuar su camino. Hoy, San Francisco Zapotitlán, Zunilito y Chicacao llevan a cabo las mismas medidas de prevención. Para Noticiero Guatevisión, Marvin Tunches. Y una compañía de limpieza fumigó el mercado de artesanías y las calles de Chichicastenango, Quiché, como lo hemos visto en otros países, todo para evitar el contagio del coronavirus. El técnico de la compañía de limpieza indicó que buscaban que el coronavirus no se expandiera al caminar por las calles del municipio, mientras el representante de la alcaldía indígena pidió calma. Hipoclorito de sodio a través de una solución madre, que puede variar el porcentaje, pues utilizamos como mínimo el 5, por ejemplo en las áreas de ventas. En los sanitarios públicos que se utilizó aquí, se utilizó hasta el 10%. Ahorita que vamos a desinfectar las principales calles y avenidas, vamos a utilizar el 45%. Entonces, creo que es un poquito difícil para ellos porque ellos se sostienen de lo que es el negocio, ¿verdad? Pero yo espero que al creador que comprenda pues de que es mejor tal vez estar unos días en la casa. Por primera vez en muchos años, el mercado de artesanías de Chichicastenango fue cerrado y las calles lucían vacías en uno de los centros turísticos importantes de Guatemala. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y en Escuintla hay restricciones a lugares turísticos también, cierre de mercados cantonales. Sin embargo, hay quienes no han dimensionado la gravedad de la emergencia y salen en grupo a realizar compras de última hora. Puerto San José y Zipacate han iniciado la campaña Quédate en casa, por lo que limitan el ingreso al municipio de turistas, en tanto que en el resto de municipios las directrices a los comerciantes es que cierren sus negocios al mediodía. Que hoy a partir de las 12 debe estar todo cerrado, tanto los mercados municipales como los cantonales y también los anexos que operan en la calle. Aprovecho a hacer un llamado a toda la población para que respetemos, acatemos las disposiciones del señor presidente. Este es un momento donde todos los escuintlecos debemos de unirnos, de colaborar unos con otros para evitar el contagio de esta terrible enfermedad. Este domingo, ante el inicio del toque de queda, escuintlecos salieron a realizar compras. Algunos tomaron sus precauciones, pero en un recorrido realizado se observaron a varias personas que no, incluso saliendo en grupo. Las personas de la tercera edad que están solos se ven obligados por la necesidad a salir en busca de alimentos. Todo está bueno, pero que la gente haga caso, que se queden en las casas. Nosotros porque tenemos necesidad de salir a comprar. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Bien, ya estamos de regreso. Esta semana los números del coronavirus siguieron subiendo en todo el mundo y Guatemala entró al listado de países en los que los contagios de coronavirus se incrementan de uno a otro día. El domingo pasado, por ejemplo, estábamos informando de un paciente en recuperación y otra persona fallecida por COVID-19. Hoy son 19 los contagiados y más de 500 personas en cuarentena, además del distanciamiento social ordenado por las autoridades y el toque de queda que está vigente. En el mundo, el número de contagios supera los 330,000 y más de 14,000 muertes, pero hay esperanza. El número de personas recuperadas es de 92,000. Son 177 países ya los que registran contagios. Hasta el momento no hay una cura para este virus. China anunció esta semana que contaba con una vacuna para hacer pruebas. Todavía hace falta ver los resultados, que pueden demorar entre 12 y 18 meses, según se informó. Y Estados Unidos también anunció la
prueba de una vacuna en 45 voluntarios, mientras que la Organización Mundial de la Salud llamó a los países a unirse a lo que llaman también un ensayo de solidaridad para probar diferentes tratamientos. Pero ojo, es muy importante que siga las recomendaciones y no se automedique. No hay tratamiento certero en este momento comprobado. No se deje llevar por noticias falsas. Eso sí, cuide su salud de cuerpo y mente, porque los expertos dicen que en caso de contraer el virus, eso le ayudará a superarlo. La Organización Mundial de la Salud también llamó al coronavirus enemigo de la humanidad y manda a los países a confinarse, a hacer pruebas y a aislar los casos. Y es por eso que en las últimas horas hemos visto el anuncio de medidas más fuertes. La pregunta en este caso es: ¿cuánto tiempo durará esta crisis mundial? Hay que seguir adelante y mantenerse informado, aplicar todas las recomendaciones y cuidarse usted y los suyos, porque al hacerlo nos cuidamos todos. Bien, y en este momento le presentamos una crónica preparada por Dulce Rivera en la que nos resume cómo fue la primera semana en Guatemala con coronavirus y un recuento de las decisiones tomadas desde que se conoció del primer caso en el país. Es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala. Tenemos el primer caso. Así fue como el presidente Alejandro Yamatei confirmó el primer caso de coronavirus en el país. Ese mismo día, pero en horas de la noche, anunció que iniciaba la parte de contención. No hay necesidad de alarmarnos. El día de hoy se presentó lo que no hubiéramos querido que se presentara todavía, el primer caso de coronavirus en el país. Las personas que tuvieron contacto con el primer paciente fueron puestos en cuarentena. Además, el presidente anunció que ciudadanos de 10 países tenían prohibido entrar al territorio nacional. Sin embargo, en ese momento dijo que la vida seguía igual. Incluso invitó a la población a irse a la playa. No hay absolutamente ninguna prohibición para que puedan haber todavía cualquier tipo de espectáculos, procesiones, idas al cine, váyanse a la playa. Podemos llevar a nuestra vida común como siempre lo hemos hecho. Tras la confirmación del primer caso de coronavirus en el país, varios guatemaltecos acudieron a supermercados y acapararon productos de primera necesidad. Un día después del primer caso detectado, el presidente Yamatei ordenó medidas de prevención, luego que el gobierno no lograra contactar a todos los pasajeros que venían con el primer contagiado. Ese sábado prohibió los eventos masivos y suspendió las clases escolares. Se suspenden las clases en todos los niveles de la educación pública y privada por los próximos 21 días, es decir, desde preprimaria hasta las universidades. Para ese momento sumaban 51 personas en cuarentena. El domingo 15 de marzo, el ministro de Salud confirmó la primera muerte por coronavirus en el país. Era de un caso que no había sido anunciado por el gobierno. Un hombre de 85 años que ingresó a Guatemala el 6 de marzo y que horas antes de fallecer dio positivo a la prueba de COVID-19. Hoy lamentablemente falleció el primer guatemalteco con COVID-19 positivo. Además, el gobierno anunció otras medidas. Personas mayores a 70 años y con padecimientos graves deben quedarse en sus casas para evitar contagios y ordenó la limpieza con desinfectante de áreas comunes. Para ese entonces, el número de personas en cuarentena era de 300. Al inicio de la semana sumaban 6 los casos de coronavirus en Guatemala. La mayoría fue por contacto con alguna persona contagiada. En cadena nacional, el presidente anunció nuevas medidas como el cierre de fronteras, la implementación del Parque de la Industria como un centro de atención a pacientes de coronavirus y la solicitud de ampliación presupuestaria. Se ha tomado la decisión que vamos a cerrar las fronteras del país por los próximos 15 días. En horas de la noche del lunes, el presidente Yamatei dirigió una cadena nacional. Su mensaje inició explicando el impacto del coronavirus. Luego anunció medidas más drásticas como el paro de labores para el sector público y privado, a excepción de las entidades que son necesarias para atender la crisis, y prohibió cualquier tipo de reunión. Se suspenden las actividades
laborales en las distintas dependencias del Estado, así como en el sector privado por el tiempo establecido y en las condiciones que se detallan más adelante. Segundo, se prohíben los eventos de todo tipo y de cualquier número de personas. Se prohíbe el funcionamiento del transporte público urbano y extraurbano. Las disposiciones generaron duda en varias empresas y guatemaltecos. Algunos fueron obligados a trabajar y tuvieron que caminar largas distancias porque no había servicio de transporte público. El presidente salió en un nuevo mensaje a aclarar las disposiciones. Las empresas pueden trabajar si llenan dos requisitos. Uno es que acepten implementar el Código Sanitario del Coronavirus, que se puede bajar de las páginas de gobierno. Y dos, tienen que tener un transporte para trasladar a sus empleados. A mitad de semana, el presidente Yamatei acudió al Congreso para entregar el plan de reactivación económica. Pidió 7.000 millones de quetzales como ampliación presupuestaria. Aseguró que era necesario para atender la crisis por COVID-19, aunque diputados de oposición detectaron que solo 500 millones estarían destinados a la emergencia. Ese día confirmó un contagiado más, con el que sumaron 8, entre ellos la persona fallecida, y las personas en cuarentena aumentaban a más de 400. En una visita al Parque de la Industria, el presidente Yamatei confirmó el 9º caso en Guatemala y el número de personas en cuarentena aumentó a por lo menos 500. Y ahorita puedo confirmar el 9º caso. O sea, ya llevamos 9 casos. El viernes, el presidente confirmó que los casos aumentaron, aunque señaló que la salud de los pacientes es estable, a excepción de uno. Una mujer de 44 años con historia de asma, es la única que nos preocupa por su componente pulmonar. Recuerden que esta enfermedad afecta a los pulmones. Durante esta semana, las medidas del gobierno cambiaron cada día, al igual que las cifras. Algunos municipios han decidido restringir los ingresos para prevenir contagios, mientras la recomendación continúa. Si no es necesario, no salga de casa. Bien, y recordemos que la última medida vigente es el toque de queda que se implementó a partir de hoy, así que por favor, quédese en su casa. Nosotros le mantenemos informado. Recuerde también que puede compartir sus comentarios en nuestras redes sociales. Y como ustedes saben, debido a la emergencia, las calles se vieron diferentes, menos concurridas, principalmente hoy que estamos en este toque de queda, pero en los primeros días de la semana no todos pudieron quedarse en casa. Varios trabajadores salieron a continuar con su rutina en medio de la preocupación y con incertidumbre. El ente de domingo de Álvaro González y de nuestros equipos recopiló algunas imágenes y testimonios que le presentamos a continuación. El nuevo coronavirus COVID-19 tiene en emergencia al mundo y en Guatemala se han implementado fuertes medidas para evitar su propagación. El gobierno ha suspendido algunas actividades laborales y mandó a casa a los trabajadores. Pero los comerciantes informales se ven en la necesidad de continuar, pues sus ingresos dependen de ello. Pues la miramos dura porque nosotros del negocio dependemos de lo diario, ahí sí que también nosotros nos preocupamos el día que ya se acabe esto y ya no haya mercadería, ¿qué vamos a trabajar? Soy comerciante de ropa, yo hago uniformes. A mí me ha afectado y me va a afectar, considero yo. Amo a mi familia, ¿verdad? Necesito trabajar y pues ese es el único medio que tengo por el momento. Y seguir luchando porque no me puedo quedar en casa. O sea, yo creo que no somos todos, si todos estamos acá es porque tenemos necesidad. La necesidad de uno, de pobre, tiene que salir a ver qué gana. Algo para llevarnos sus sagrados alimentos a la casa, ¿verdad? Ciertos restaurantes nos cancelaron a nosotros los pedidos, ya que pues, centros comerciales no pueden abrir y restaurantes no pueden tener demasiada gente, ¿verdad?
Esta semana las calles se vieron diferente. Menos vehículos, sin transporte público y comercios cerrados. ¿Qué pasará en el país en los siguientes días? El impacto en la economía ya se siente, pero es necesario aplicar las medidas de contención y prevención para no lamentarnos en un futuro cercano. Al regresar, le presentamos una entrevista con la presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. Esté pendiente. Bien, ya estamos de regreso. En este momento nos acompaña en línea la doctora Nancy Sandoval. Ella es presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. Doctora, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. La primera pregunta en este momento es ¿cómo han visto la situación? Ustedes han emitido un comunicado este fin de semana en el que apoyan las medidas gubernamentales, pero también hablan de la necesidad de insumos médicos. Cuéntenos, por favor. Sí, buenas noches, gracias por la invitación y la cobertura de este tema que nos atañe a todos. Nosotros como sociedades científicas hemos dicho que apoyamos todas las medidas que van dirigidas a la mitigación o ralentizar la transmisibilidad de este virus, de la pandemia de COVID-19. Estamos muy leyendo, documentándonos, tomándose en cuenta las lecciones aprendidas de China, de Singapur, de Hong Kong. Estamos viendo cómo lo está haciendo Alemania, Canadá, y hemos leído, hemos visto que ellos, la evidencia que muestra es este tipo de medidas que permiten mantener a la gente en casa, quedarse en casa, hacer distanciamiento físico y detección de los contactos, de los casos, que se cumpla esto juntos, pueden hacer que la pandemia vaya cesando o se deje de transmitir el virus de persona a persona. Lo que usted comentaba del equipo de insumo no es una cosa que no haya pasado en otros países. Lo estamos viendo en Estados Unidos, tenemos el ejemplo de España. Hemos seguido muy de cerca las demandas y las situaciones que ellos han pasado y nos preocupa, y hemos estado siempre insistiendo en que debe ser muy importante que el equipo de protección personal para los trabajadores de salud que vamos a atender esta pandemia de COVID-19 sea garantizado. En ese sentido, doctora, ¿cuáles son las recomendaciones que hace tanto al gobierno como a la población en general? Quedarse en casa, no salir. Si nos quedamos en casa y no salimos, el virus no encuentra dónde alojarse y por lo tanto se deja de transmitir. Protege a los suyos, protege al resto. Es decir, las medidas de estar en casa van encaminadas a eso. El lavado de manos, higiene de manos con agua y jabón, las superficies que tocamos, eso es muy importante. Y sobre todo, el uso de las mascarillas ha sido algo que nos preguntan mucho. El uso de las mascarillas está destinado para personas que padecen o tienen síntomas respiratorios. Ellos deben colocarse la mascarilla para permitir y no contagiar al resto de la gente. Luego, los trabajadores de salud vamos a necesitar las mascarillas y las vamos a necesitar, por eso no debemos acabarlas si no tenemos indicación de uso. Bien, pues doctora, muchísimas gracias por sus recomendaciones y también por su atención. Nosotros continuamos con más noticias en este momento.
Bien, datos curiosos o que llaman la atención. La emergencia por coronavirus, como usted sabe, obligó a suspender las reuniones sociales y actividades masivas. Los cortejos procesionales no salen a las calles este año y de nuestra hemeroteca le contamos en qué años de la historia se han suspendido también las procesiones en el país, pues no es la primera vez que una emergencia obliga a hacerlo. Las procesiones en Guatemala, como las conocemos, dieron inicio en el siglo XVI. Una tradición que fue traída por los españoles y que se mantiene hasta nuestros días. Según el historiador Miguel Álvarez Arévalo, los cortejos fueron suspendidos en dos ocasiones importantes, en 1718 y 1774 por emergencia, debido a los terremotos de esos años. Con el paso del tiempo, acontecimientos políticos o de orden religiosa han alterado la costumbre. Hoy, la emergencia mundial por coronavirus cambia el curso de las cosas y obliga a suspender las actividades masivas, entre ellas las religiosas y, en este caso, las procesiones. Es así como el 2020 queda registrado en la historia como un año sin andas, cucuruchos, bandas y veneración en las calles a imágenes consagradas. Y en medio de la emergencia es importante saber cómo estarán las temperaturas para las próximas horas. Pamela Valdés nos cuenta. Buenas noches, Pamela. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandra. Qué gusto poderte acompañar en esta noche de domingo, y a usted que nos acompaña a través de la señal de Guatevisión. Es momento de compartirles las condiciones climáticas para las próximas horas en los diferentes departamentos del país. Entramos de lleno con información para esta noche. Prevalecen los cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo y en la mayor parte del territorio nacional. Para mañana se mantienen las condiciones de cielos parcialmente soleados en la mayor parte del territorio nacional. Probabilidad de lluvias de moderadas a severas, principalmente en horas de la tarde para el Caribe de nuestro país. Y las condiciones a continuación para los próximos 3 días. En la ciudad capital se espera para el lunes, martes y miércoles cielos parcialmente soleados y las temperaturas máximas se registran entre los 27 a los 28 grados centígrados para los 3 días. Y por último les compartimos la salida del sol. Será mañana a las 6:04 de la mañana y se ocultará a las 6:14 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Regreso contigo, Alejandra. De regreso. En este segmento consideramos importante escuchar a voces que puedan llevar un mensaje de esperanza en estos momentos de crisis y emergencia mundial. Quiero darle la bienvenida a el cardenal Álvaro Ramazzini, que se encuentra en este momento en Huehuetenango. Cardenal, buenas noches, gracias por recibirnos vía web en este momento. Por favor, cuéntenos cómo están las cosas en Huehuetenango. Aparentemente todo está normal. Había las noticias de algún caso, pero no se ha confirmado, sobre todo en la zona alta, en la zona norte de Huehuetenango. Sí hay un listado de personas que están siendo observadas, sobre todo en 2 municipios, el municipio de Varías y San Miguel Acatán, pero luego aquí en la ciudad la gente está tratando de cumplir lo que el Estado de Guatemala está mandando. ¿Cuál es ese mensaje de esperanza que usted quiere enviar en este momento a los fieles que le están observando? Que seamos solidarios. Yo pienso que la situación que nos está tocando vivir es un momento que pone a prueba nuestra fe. La fe en un Dios que no nos abandona. No logramos muchas veces entender por qué se da este tipo de situaciones, pero la fe es precisamente eso, abandonarnos en las manos de Dios y dejar que esta confianza fortalezca nuestro espíritu. Y este espíritu se fortalece en la solidaridad mutua. Creo que es el momento en el que los cristianos aquí en Guatemala, católicos y no católicos, tenemos que demostrar el amor entre nosotros. La fuerza del amor es invencible. La fuerza de la esperanza sostiene también este amor. Y creo que en este sentido, si todos los guatemaltecos, desde nuestra fe cristiana o aún los que no tienen la fe cristiana, nos unimos para ser solidarios y preocuparnos unos de los otros, vamos a salir de verdad muy bien de esta crisis en la que estamos viviendo. Por otro lado, es un tiempo en el que las familias van a poder
ya estar reunidas, van a poder ya platicar más, van a poder fortalecer mejor sus relaciones interpersonales. Entonces, confiemos en Dios, que Dios espera mucho de nosotros. Bien, pues muchísimas gracias, Cardenal, por atendernos y nosotros continuamos con otras voces en este momento. Muchas gracias. Bien, ahora está con nosotros Gonzalo Chamorro. Él es pastor de la Iglesia Vida Real, también profesor de Historia y Teología y presidente de la Fundación Cooks. Por cierto, es chileno, radicado en Guatemala desde hace 16 años. Pastor, por cierto que Chile es uno de los países de Latinoamérica con más casos de coronavirus. Cuéntanos, por favor, qué piensa al respecto y, muy importante, su mensaje. Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente hay 632 casos y casualmente en la época donde se acrecentaron esos casos fue porque en Chile es tiempo de vacaciones, así que mucha gente se encontraba en Europa, se encontraban en cruceros y cuando retornaron a mediados de febrero se produjo este contagio generalizado. Pero bueno, mi opinión en términos generales, en primer lugar, es que hay que recordar un poco la historia de las pandemias. Uno no debe tener desconocimiento de eso porque nos ayuda a entender qué es lo que está aconteciendo hoy. Por ejemplo, hablamos de la pandemia de Justiniano en el año 531, 100 millones de personas murieron. La famosa peste bubónica también de la Edad Media en el siglo XV, 50 millones de personas murieron. La población europea diezmó aproximadamente el 60%. Y hace poco tuvimos la famosa influencia rusa H2N2 o la famosa influencia H1N1 o las cóleras que han matado aproximadamente una población entre 1 millón a 1.500.000. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora no es nada nuevo. Lo único que tiene de nuevo es que se está globalizando esta pandemia aceleradamente y esperamos que pueda encontrarse el control de esta situación. Pero yo quisiera a toda su audiencia hablar 3 elementos muy puntuales. Por favor. Debemos saber que toda crisis es una oportunidad. Y la oportunidad que tenemos, creo yo, en primer lugar, es fortalecer los lazos familiares. Este tiempo de cuarentena hay que aprovecharlo para poder desarrollar nuestras conversaciones, el amor entre la familia y, por supuesto, darnos esperanza. En segundo lugar, debemos aprovechar el encierro para desarrollar nuestra curiosidad intelectual y nuestra curiosidad por las letras. En la peste bubónica, por ejemplo, se desarrolló todo el movimiento literario renacentista de Boccaccio, de Petrarca, del Dante o de las famosas obras de los hermanos Grimm sobre el flautista de Hamelin. Pero lo más importante es que en esta época creo yo que debemos fortalecer nuestra fe. Recordando las palabras de Albert Einstein, la crisis es inevitable y cuando eso es inevitable puede traer mucho progreso. ¿Por qué? Porque de la creatividad nace la angustia. La crisis trae inventiva, así que nosotros debemos aprovechar esta cuarentena para poder desarrollarnos. Yo quisiera transmitirle esperanzas al pueblo guatemalteco, recordando las palabras del profeta Isaías, capítulo 41, verso 10, quien dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que es un tiempo para tener esperanza, es un tiempo para obedecer las leyes que se planteen en el ámbito científico, en el ámbito gubernamental, pero por sobre todas las cosas es tiempo para recordar que la crisis inevitablemente, tarde o temprano, trae progreso. ¿Por qué? Porque quien supera la crisis se supera a sí mismo, Alejandra. Bien, pues muchísimas gracias, Pastor, por sus palabras. Nosotros continuamos con más. Y tómelo en cuenta porque esta semana que está a punto de iniciar estará llena de datos importantes que usted debe conocer. Por ejemplo, el estado de salud de las personas que dieron positivo de coronavirus en Guatemala, así como las que están en cuarentena, y también el seguimiento al cumplimiento de las nuevas medidas implementadas por el gobierno para contener la propagación del virus. Por favor, esté pendiente. Y es así como llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por su sintonía. Recuerde que mañana regresamos con más noticias desde muy temprano con Viva la Mañana y luego en nuestras 3 emisiones a las 13, 18 y 21 horas. Por favor, quédese en casa y siga las recomendaciones. Les dejo con uno de los videos que se hace viral en las redes sociales en las últimas horas. Uno de los integrantes de Malacates Treble Shop aprovechó su talento, salió al balcón de su apartamento y con su trompeta tocó el himno nacional.